Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Para hablar justamente sobre el tema, para hablar justamente sobre las violaciones a la ley, sobre la vulnerabilidad del periodista, pero sobre todo del mecanismo que promete o prometió proteger al periodista y al defensor, al activista. Yo tengo el gusto, de verdad un gusto de poder platicar con él y de poderlo tener aquí, porque creo que es una de las voces que más nos puede hablar sobre este tema. Así que le doy la bienvenida y le repito, le agradezco con todo el alma a mi querido Jesús Lemus, periodista, maestro de maestros de muchos de nosotros que apenas nos estamos entrando a este tema. Pues te agradezco mucho que compartas con nosotros un ratito. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, mi querida Meme. Un placer, un gusto poder estar contigo siempre. Agradecido por esta invitación que me haces. No, hombre, la agradecida soy yo la agradecida soy yo, y vamos a aprovechar que te tengo por acá. Mi querido Adelante. Jesús Lemus, tú eres una de las voces que la ha padecido, estuviste encarcelado justamente por estas acciones que tomó el Estado en su momento para callar la verdad. Quiero empezar preguntándote, ¿cuál es la situación en México alrededor en torno a la vulneración, al estado tan vulnerable en el que está el periodismo? ¿Qué, ¿Cuál es tu primer diagnóstico? Hoy estallan muchas cosas, pero esto no lleva pasando 2 días ni 2 años. ¿Cuál es tu primer diagnóstico sobre esto? Yo pienso, Meme, que hoy se rompe algo, a final de cuentas. Creo que hoy se rompe esa hegemonía que venía siendo el mecanismo de protección con relación a la protección de periodistas. Bien acabas de decirlo, cumplimos justamente en este 2022 10 años de que se creó el mecanismo y son 10 años en los que el mecanismo no ha dado resultado. Fue una larga espera, esperar 10 años, esperar que hayan sido, que hubieran sido asesinados por lo menos 130 periodistas en estos 10 años. Estamos hablando de una larga espera, la que hemos tenido los periodistas. Creo que hoy se rompe, a final de cuentas, te digo, esa hegemonía, porque en marzo de este año se cumple 10 años de que nació el mecanismo y estamos viendo que no va a llegar seguramente ni a un año más con esta figura de protección por un simple hecho, porque el mecanismo no ha podido, no pudo cumplir con las expectativas que teníamos los periodistas de protección. Al Estado le corresponde la obligación de proteger a los periodistas. No es algo que nosotros estemos hoy reclamando como algo volado de la manga. Es una ley, está establecido, así surgió, porque bueno, la ola de agresiones contra los comunicadores, que lamentablemente lo vemos, bueno, en lo más duro, que son los asesinatos. Estamos viendo la cantidad de asesinatos, pero hay otros tipos de agresiones, hay otras amenazas, hay el desplazamiento, hay el acoso laboral, una serie de agresiones, pero lo más duro, por supuesto, sin duda alguna, es la pérdida de la vida. También, por supuesto, hay encarcelamientos. Desde el 2000, es una cifra que se ha olvidado, desde el 2000 hasta la fecha, hemos sido encarcelados por lo menos 28 periodistas en México, mi querida Meme. Poco se habla de esa cifra, de 28 periodistas. Algunos estuvieron 8 días en prisión, algunos estuvieron 3 horas en barandilla, algunos estuvieron 6 meses, algunos más. A mí, en mi caso, me tocó estar 3 años y 5 días en la cárcel, pero sigue siendo el encarcelamiento un acto de represión también del Estado para los periodistas. Pero aboquémonos básicamente a lo que dices, que es lo que es la agresión a través de la privación de la vida, porque también hay secuestros, hay desapariciones que tampoco hemos tocado, y en ninguna de ellas el mecanismo ha sido eficiente o ha sido eficaz, mejor dicho, para poder ayudarle a los periodistas. Llegamos pues en este diagnóstico que tú me pides, llegamos a entender que hoy, a 10 años prácticamente de la fundación o del nacimiento del mecanismo de periodistas, pues no hay ningún resultado. Y no hay ningún resultado porque tan solo desde que nació el mecanismo hasta el día de hoy, ha habido 9 periodistas que pidieron la protección del mecanismo, que tuvieron la protección del mecanismo y finalmente terminaron siendo asesinados. Y de esto no hay nadie que sea responsable, de esto no se busca responsable. Hoy desde la esfera del poder se intenta justificar ese elefante reumático en el que se ha convertido el mecanismo. Creo que hoy
en México estamos, muchas organizaciones defensoras de derechos de periodistas han dicho que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, pero sin duda alguna yo le agregaría que México es el lugar donde más miedo tenemos los periodistas para ejercer el periodismo, más allá del riesgo, es donde tenemos más miedo porque somos atacados no nada más por las balas, por las agresiones del crimen organizado, también somos atacados por la impunidad y por la omisión que hace el propio Estado contra las agresiones que sufrimos. Creo que tocas un punto muy importante y tiene justamente que ver con el miedo que tenemos para ejercer la libertad de expresión. Y ahí entra otra pregunta que creo que vale mucho la pena que podamos abordar. El hecho de que exista este miedo de ejercer el periodismo en México, ¿consideras que ha sido un determinante para la calidad de periodismo que tenemos? Porque lo que yo mencionaba hace un ratito, creo que el periodismo también le sale a deber, le ha salido a deber a otros periodistas. ¿Cuántas veces no hemos visto a compañeros diciendo que son más periodistas que otros y minimizan, por ejemplo, las amenazas que sufren otros compañeros o incluso no las informan? Recuerdo mucho que en la administración de Calderón había varios periodistas que perdieron la vida en manos de criminales de cuello blanco y criminales protegidos por los de cuello blanco, y muchos compañeros se quedaron callados. Hubo un silencio importante para respetar un pacto con los políticos. Entonces, ¿este miedo ha sido determinante o qué podemos esperar? ¿El periodismo, como lo mencionaba, consideras que también le ha quedado de ver a los propios periodistas? Por supuesto que sí, creo que el miedo que se nos arraiga, pues porque somos personas a final de cuentas los que hacemos periodismo, y el miedo que se nos arraiga a veces y que se nos llega hasta los huesos, es lo que ha generado también una gran crisis en México. Por un lado, actualmente hay en el país 37 zonas de silencio, 37 zonas en donde no se hace ejercicio periodístico de investigación, 37 zonas del país en donde no hay forma de que el periodista salga, vaya, reporte y maneje su información, la publique, la difunda en la forma que mejor lo considere. Hay 37 regiones del país en donde el único periodismo que hay es el que dictan las oficinas de comunicación social de los gobiernos estatal y municipales. Y eso, por supuesto, que nos afecta a todos, porque los que intentamos hacer periodismo, cuando llegamos a una de esas zonas de silencio que existen en el país y tenemos estados, pues justamente ahí en el estado de Puebla, en la zona norte, no hay condiciones, en la zona de Teciutlán, por ejemplo, no hay condiciones para hacer periodismo, tampoco hacia la zona sur, allá por la región de Acatlán, tampoco hay condiciones para hacer periodismo, hablando nada más de Puebla, pero te puedo mencionar otras regiones, por ejemplo, en Sinaloa, en Michoacán, en Veracruz, en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, no se diga, Morelos, bueno, 37 lugares en donde por miedo los periodistas ya no pueden salir a hacer periodismo y se limitan únicamente a los comunicados de prensa, a la emisión de los boletines, se limitan a las posturas oficiales o a generar información inicua como es la inauguración de la escuela, la inauguración del hospital, el arranque de un programa de bacheo, cosas simples que no tienen nada que ver con el periodismo, sino más bien con las relaciones públicas. Pero aparte del miedo, hay un grave problema también que tenemos la prensa en México, que es justamente el asunto de la coacción de las esferas de poder que fueron los responsables de haber silenciado también a una gran parte de la prensa en México durante las administraciones, vamos a ponerle fecha, desde Carlos Salinas de Gortari, después con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que hemos llegado hasta ese nivel. Actualmente yo no encuentro una coacción tendenciosa o intencionada de la administración federal para silenciar a periodistas. Hay periodistas que se han silenciado, y hay que decirlo también, pero es también por un convencimiento ideológico personal, y a lo mejor eso es válido, pero se le queda a deber al periodismo. Entonces, el periodismo ahorita está en esa encrucijada de que a veces por la tendencia ideológica de algunos comunicadores, de algunos periodistas, pues prefieren guardar silencio con relación a la denuncia de hechos que a final de cuentas esa es la labor del periodismo, que es denunciar e investigar. Y hay otros periodistas que, bueno, por el miedo, pues no pueden hacerlo. Sin embargo, considero que en este primer balance, también hay
un gremio que se niega a morir. Creo que todavía hay periodistas en México que se niegan a decir es que el periodismo así va a ser. Hay periodistas que todavía nos negamos a decir nadie nos va a imponer una línea de comunicación hacia la población, ni el dinero, ni las balas, ni los guiños desde el poder nos van a hacer que cambiemos. Entonces, creo que el periodismo sí está bocabajeado en este momento. Estamos en una situación muy crítica, pero siento también que hemos llegado al punto en que hemos tocado fondo y hemos tomado también nosotros como periodistas nuestra propia conciencia de la importancia que tenemos, y aquí creo que es donde puede venir lo más importante y lo mejor para México. Ahora, particularmente quiero preguntarte sobre el tema del mecanismo. Bien acabas de mencionar que habrá ciertos periodistas que por su convencimiento ideológico quisieran incluso omitir hacer ciertas críticas. Yo personalmente he dicho, a esta administración la voy a criticar en donde creo que se debe de criticar, no en cosas burdas, no en cosas... ¿Por qué? Porque, y lo digo con toda la claridad del mundo, yo voté por una administración porque sabía que podía hacer cambios, porque sabía que podía empezar a hacer un cambio y que no lo iba a terminar, sino que quedaría en nosotros. Y una de la autocrítica que creo que se hace es al mecanismo per se. Hace unas semanas se iniciaron unas mesas de análisis para hablar de una nueva ley de protección, pero lo están haciendo a 3 años de administración, cuando creo que a estas alturas, si algo sabíamos desde un inicio, es que el mecanismo estaba viciado, que el propio mecanismo y que la propia ley tenía cosas muy perfectibles para proteger al periodismo o al periodista. Y hoy escuchaba hace un ratito una entrevista que tenían los periodistas con Enrique Irazoque, que es el encargado de esta área de defensa de los derechos humanos y el mecanismo de protección de personas, y es alguien a quien se ha cuestionado mucho. Te pregunto, querido Jesús, ¿cuál es tu opinión sobre el mecanismo de protección? ¿Ha cambiado algo el mecanismo de protección desde de antes, en tiempos todavía de Enrique Peña Nieto, a cuando lo toma la administración de Andrés Manuel López Obrador y la mano del subsecretario Encinas? ¿Hubo algún cambio? No ha habido ningún cambio en esa transición de gobierno, en ese cambio de posturas ideológicas de la administración federal. No ha habido ningún cambio, Meme. Seguimos teniendo el mismo mecanismo de protección copado por unos cuantos, por un club de amigos, por un grupo de personas que se han beneficiado económicamente a través de la desgracia de los periodistas. Seguimos teniendo a los mismos funcionarios que fueron operadores del mecanismo en la administración de Enrique Peña Nieto y que hoy están todavía dentro del mecanismo. No hemos cambiado, no hemos visto un cambio sustancial en esta administración dentro del mecanismo. Y esto me lleva a tocar también un tema, pues por supuesto, muy escabroso, que ha levantado algo de polémica, el hecho de señalar cuando fueron los periodistas muertos de Felipe Calderón, siempre todos los periodistas dijimos, son los periodistas de Calderón, no los que mandó, los periodistas asesinados son los de Calderón. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, los periodistas asesinados fueron los periodistas asesinados por Enrique Peña Nieto. No veo por qué razón hoy se tenga que cambiar el discurso y queramos sacar de lado al presidente. Es cierto, el presidente de la República, igual que Enrique Peña Nieto, igual que Felipe Calderón, pues no manejaban directamente el mecanismo. Sin embargo, hoy tenemos que hablar también de los muertos de Andrés Manuel López Obrador. Y eso ha sido muy polémico, porque luego a veces nos ofusca nuestra ideología y pensamos que yo soy un simpatizante del presidente López Obrador en lo personal. Me gusta su política, creo que es el mejor presidente que hemos tenido, pero tampoco puedo dejar de lado el hacer la crítica y el cuestionamiento. A lo que voy es que el mecanismo de protección sigue siendo el mismo y por lo tanto los muertos siguen siendo de los presidentes de la República. Los muertos de esta administración van a ser los muertos de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora se está haciendo una nueva ley para tratar de modificar, de sepultar al actual mecanismo con un nuevo mecanismo a través de una nueva ley. Pero volvemos al mismo problema, mi querida Meme. Volvemos al problema de que otra vez es un grupo de amigos, es un grupo de conocidos que están haciendo una ley a favor en el que no están tomando participación de los que estamos verdaderamente en riesgo, de los periodistas que hemos sido agredidos, no lo están tomando en cuenta para nada. Ellos están haciendo su ley, ellos quieren hacer su mecanismo para que
en un cambio gatopardiano, cambiar todo para que no cambie nada y para que todo siga siendo igual. Entonces, no hay ninguna modificación, no hay intenciones de modificar, por supuesto, están haciendo una nueva ley. Aquí la responsabilidad es del mecanismo, del coordinador del mecanismo, que es Enrique Irazoque, la responsabilidad es también del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es la responsabilidad del propio secretario Adán Augusto López, y es la responsabilidad, tenemos que decirlo, también del presidente López Obrador, porque él es el presidente de México. En ese sentido leía la propuesta que han hecho en esta primera mesa y argumentan que uno de los problemas más grandes que existe con el mecanismo es que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, al no contar con una responsabilidad directa en la protección o en el mecanismo, pues son también, ¿no?, los que más participan dentro de los asesinatos a los periodistas, particularmente municipales y gobiernos del estado. Entonces, leo entre líneas que esta reforma que le buscan hacer a la ley es para que sea mucho más amplio, es decir, ya no sea la responsabilidad del gobierno federal o responsabilidad del mecanismo federal la protección, sino que también te asumes tu gobierno del estado o gobierno municipal parte de la protección, como una forma de que hasta yo o este mecanismo federal pueda irme encima de ti penalmente si es que no cumples con tu propósito, como pasó justamente con el caso de Lourdes Maldonado y como muchos otros. Yo, por ejemplo, pongo sobre la mesa el tema de los mecanismos locales. El mecanismo local de protección te dice: ten el teléfono de los periodistas, de los policías, y ahí les marcas si tienes una emergencia. No, más o menos así funcionan algunos mecanismos de protección en los estados. Te dan el teléfono del policía que hace el rondino, que hace la vuelta o que anda por tu zona, y ahí, hasta ahí quedan. ¿Consideras que eso es una solución o que el gobierno federal debería de asumir por completo la responsabilidad de protección para entonces tener como si no es el Estado federal quien manda a matar a los periodistas y son los gobiernos municipales y estatales, digamos que un árbitro como de el gobierno federal, yo asumo completamente la protección? ¿Qué opinas al respecto de eso? Yo creo ahí, Meme, que debemos de verlo por partes. Primero, la nueva ley que se está generando, que se está gestando dentro de las organizaciones que están en torno al mecanismo de protección, está buscando únicamente deslindar responsabilidades y que ahora en lo sucesivo sean los estados los que tengan su propio mecanismo de protección, como ya tienen algunos, ya tiene Puebla, ya tiene Veracruz, San Luis Potosí, ya son varios estados, Baja California, tenemos el caso también de que ya tienen sus propios mecanismos de protección. Lo que ahora quieren es institucionalizar de manera formal, a través de la ley, pasarle la responsabilidad de la protección de los periodistas a cada uno de los estados a través de su propio mecanismo, y que sea el mecanismo federal un ente rector de las actividades de los mecanismos locales. Pero aquí es donde nos encontramos con el primer problema, porque si un periodista, pon en el lugar que quieras, Nayarit, citar algún caso, es amenazado en Nayarit, ya no va a poder acudir ante el mecanismo federal para que lo extraigan de Nayarit. Será el mecanismo de Nayarit el que le brinde las medidas de protección justamente dentro de esa demarcación territorial. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de que las principales agresiones de los periodistas provienen de funcionarios municipales y estatales, o sea, el ámbito estatal y el ámbito local, pues quiere decir que únicamente se los van a dejar ahí, pues ahora sí, a bocajarro, para que lo que suceda tenga que suceder. Eso es lo que está haciendo el mecanismo de protección. Ahora, ¿qué pasa con los mecanismos de protecciones como el actual, como el federal y con los estatales que se van a crear o que ya se han creado? Pues pasa que se van a basar o se están fincando en un catálogo de nivel de riesgo. Quieren calificar los niveles de riesgo, pero el nivel de riesgo pues es muy subjetivo. Una amenaza de muerte es una amenaza y punto. Es como querer calificar cuánto miedo tienes. No se puede medir el miedo, por lo tanto no se puede medir el riesgo. Y ahora quieren estandarizar una medida de niveles de riesgo para poder decirte si tienes derecho o no tienes derecho a la protección del mecanismo. Entonces creo que por ahí esas cositas son las que van a estar causando mucha problemática en lo sucesivo, y son con las que ahora el mecanismo de protección pues se quiere sacar la bola de su cuadro y la quiere poner en otro terreno, porque a final de cuentas
serían entonces los gobiernos estatales los responsables directos de la seguridad. ¿Qué va a pasar? Que los gobiernos estatales le van a pasar la bolita a los gobiernos municipales y a final de cuentas, yo, periodista de La Piedad, voy a estar protegido por un mecanismo de protección de La Piedad, Michoacán, en mi pueblito donde todos me conocen, y ahí voy a estar resguardado, esperando nada más la muerte o la amenaza. Entonces, creo que no, eso no representa ninguna solución a la problemática real que tenemos actualmente en México, porque ya lo dijo el propio secretario Encinas, el subsecretario Encinas, ya lo dijo. Las principales agresiones vienen de la colusión del crimen organizado con funcionarios públicos, la que se da en mayor medida en el ámbito local y en el estatal. No puede ser posible que bajo esa visión hoy se quiera pasar la seguridad de los periodistas a esos ámbitos. Insisto con esta pregunta sobre el mecanismo, mi querido Jesús, y de nuevo agradecerte que estás con nosotros, particularmente Enrique Irazoque. Escuchaba con los periodistas que mi querida María Luisa Estrada hacía un posicionamiento recordando muchas que ella propiamente ha ido a denunciar a la mañanera el mecanismo y Enrique Irazoque. Y sus denuncias en un momento fueron, es que, y tú también las has mencionado, es que el mecanismo, la empresa que provee el servicio está vinculada a Genaro García Luna. El gobierno federal dice, no es cierto, no tenemos ningún elemento de que esto esté pasando, hemos buscado y pues no hay absolutamente nada, pero también se habla de vamos a hacer cambios y vamos a cambiar a la empresa y vamos a hacer movimientos. Y ella mencionaba la vinculación que existe entre Enrique Irazoque y el fiscal de Guanajuato, Samarripa. Hablamos de un fiscal que hace un poquito le sumamos otra denuncia más, protegiendo a un miembro del Opus Dei al no querer investigar un abuso de 2 menores de edad. Es fiscal de Guanajuato, entonces no hablamos de una persona que sea pues impoluta y honesta. Y ahí entra la vinculación con el Poder Judicial. ¿Quién es Enrique Irazoque, el que hoy maneja el mecanismo? Perfecto. Mira, primero, Enrique Irazoque, yo lo ubico porque voy a hacer una remembranza. Cuando yo fui secuestrado por la Policía Ministerial de Guanajuato en el 8 de mayo del 2008, pues fueron elementos de la Policía Ministerial de Guanajuato a cargo de un comandante que se apellida Ruiz, me voy a acordar, ahorita me voy a acordar. Bueno, pero era un comandante que estaba a las órdenes del que era entonces el coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato. Este comandante que estaba al frente de la Policía Ministerial de Guanajuato era Carlos Samarripa, el que hoy es fiscal. Yo fui secuestrado y fui torturado por Carlos Samarripa durante 3 días, 72 horas. Estuve bajo tortura en el gobierno de Guanajuato de Juan Manuel Oliva Ramírez, cuando era coordinador Carlos Samarripa. Carlos Samarripa, pues por supuesto, tenía un aliado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se llama Enrique Irazoque. Enrique Irazoque supo en su momento de mi tortura, porque yo, posterior a la tortura, cuando ya aparezco golpeado en una cárcel del estado de Guanajuato, solicité, por supuesto, la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Guanajuato. Nunca me hizo caso, nunca le dio seguimiento a mi queja de denuncia de tortura, y por supuesto que Enrique Irazoque es un responsable en los agravios que me fueron cometidos en el 2008 a mí en lo particular, antes de que se me hiciera un proceso penal en donde fui acusado por el gobierno de Felipe Calderón por instrucción de Genaro García Luna, que fue el que integró la averiguación previa, que la entregó a la fiscalía, bueno, a la PGR, y me mantienen recluido en la cárcel de alta seguridad de Puente Grande como si fuera un reo de altísima peligrosidad y sobre todo acusado de delitos graves, de delincuencia organizada y de fomento al narcotráfico. Se me acusó por orden de Genaro García Luna, se integró un expediente en el que decía fantasiosamente que yo era el jefe de un cártel en el estado de Michoacán. Y yo andaba por todo el territorio, de acuerdo a las investigaciones que estaban supuestamente plasmadas en ese expediente. Yo andaba por todo el territorio del país haciendo y delinquiendo, trasegando y haciendo homicidios y secuestros y una serie de cosas. Por eso fue que fui recluido en la cárcel estatal de la cárcel federal de Puente Grande. Pero de esto, por supuesto que en su momento se hizo la denuncia, sobre todo de la tortura, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, y nunca hubo una respuesta. Yo le agradezco, por supuesto, a Luisa Estrada el hecho de que haya puesto también mi caso sobre la mesa,
que lo presentó justamente en una conferencia mañanera, porque uno sigue siendo invisible mientras no tenga uno amigos en en las altas esferas del poder. Y el caso es que después de que María Luisa Estrada hizo valientemente la denuncia de las relaciones de que había dentro de RCU y el mecanismo de protección, y RCU con algunas empresas asociadas con Genaro García Luna, es que esto ha venido a desatar una ola de sucesos en los que ha habido amenazas de muerte contra la compañera María Luisa Estrada, amenazas muy graves que le han llegado a su teléfono por haber denunciado esto. Y sobre todo es increíble la parsimonia con la que se mantiene Enrique Irazoque, quien al que se le ha señalado de esa relación de corrupción entre RCU y el mecanismo de protección, y no ha hecho nada. Al contrario, me mandó mensajes que quería que yo le entregara mi investigación para poder actuar. Espéreme, mi trabajo es de denuncia, yo no soy activista, yo no soy nada. Si quiere usted de investigación, haga su propia investigación, póngase a trabajar. ¿Sí? Yo no le voy a entregar, por supuesto, mi investigación, los documentos que tengo, no se los voy a entregar a Enrique Irazoque para que justificarle el trabajo. Él debe de tener los elementos suficientes, tiene un presupuesto muy amplio como para dedicarse a la investigación. Así es de que eso es el mensaje que me mandó Enrique Irazoque con Iraim, se llama Amir Ibrahim. Con Amir Ibrahim me manda el mensaje que quiere que le entregue mi investigación para darse la tarea de investigar. Yo no le voy a hacer el trabajo a Enrique Irazoque, si no puede con el cargo, que se lo deje a otra persona que quiera trabajar. Pero lo que puedo decir de Enrique Irazoque es que ha convertido en un gran nido de corrupción el mecanismo de protección, y que al igual que Jorge Ruiz del Ángel debe de salir del mecanismo, porque están haciendo quedar mal al presidente de la República, al secretario de Gobernación. Ya no digamos a Encinas si en realidad esté en complicidad con él o no, pero lo que sí es que los grandes contratos para la protección de los periodistas se lo están entregando a RCU. RCU, como yo lo publiqué en el periódico Los Angeles Times, ahí está escrito, no se borra lo escrito. Yo lo publiqué en Los Angeles Times de la relación, cuál era la relación y cuál era la cadena de asociación que había entre el mecanismo RCU y empresas ligadas a Genaro García Luna. Entonces, esa es la situación en ese grado de corrupción, o al menos de duda, si tú quieres, Meme, al menos de duda, es en el que han metido al mecanismo, que se supone debe ser un organismo pues que cuide a los periodistas en riesgo. Una última pregunta, mi querido Jesús. En este sentido, tú has mencionado que así como se dijo en la administración de Calderón que los periodistas muertos eran los periodistas muertos de Calderón, lo mismo con Peña Nieto, ahora sería lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. Te quiero hacer una pregunta en dos sentidos. La primera, a diferencia de Calderonato, Calderón, por supuesto que a través de García Luna, pues sí había una orden directa desde el gobierno federal para silenciar periodistas. De la misma manera del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y unos lo hacían con dinero y otros lo hacían, obviamente, asesinándolos, callándolos. Está el caso de Carmen Aristegui. Vaya, tenemos una secuencia de hechos en donde los gobiernos federales, las administraciones pasadas lo hacían. La diferencia es que esta administración, bueno, tú lo mencionabas, Andrés Manuel López Obrador, bueno, sabemos que no, claro, pero eso sería, o sea, seguir con esa línea sería válido, o también en su momento quizás nos equivocamos al generalizar y no puntualizar directamente a los gobernadores, a los presidentes municipales. Y dos, el Estado debería de garantizar la protección de los periodistas, o el Estado debería de garantizar un país seguro para todos, en donde hasta los periodistas puedan ejercer su profesión sin temor a que los asesinen, aunque toquen fibras sensibles. Bueno, sin duda alguna, el ideal es que el Estado garantice un Estado seguro para todos los mexicanos, no nada más para ciertos gremios, no nada más para los médicos, para los abogados, para los periodistas. Sin duda alguna es lo más deseable, pero en este caso, en un país tan convulso que nos heredaron, hay que decirlo también, que nos heredó las administraciones pasadas, y en el que actualmente no se ha podido tampoco recomponer mucho, pues a final de cuentas el gremio periodístico es el que se encuentra en mayor riesgo por una sola razón, porque el gremio periodístico es el que se encarga justamente ahora
ahora perdón, me salí de concentración, porque el Estado es el gremio periodístico, perdón, es el que se encarga ahora justamente de hacer los trabajos de denuncia que no se podían hacer antes, porque sí había mucho mayor riesgo, es correcto, ¿sí? Pero hoy sí tenemos mayor libertad de ejercer el periodismo, tenemos mayor libertad de hacer nuestro trabajo, pues también seguimos teniendo las condiciones de colusión entre funcionarios medios. Yo no digo que el presidente de la República esté coludido con el crimen organizado, sería algo fuera de ética de parte mía, porque no tengo los elementos para demostrarlo. Yo pienso y quiero creer que el presidente López Obrador es una persona honesta, tiene mi confianza como la de seguramente millones de mexicanos, pero lo que sí estoy seguro es que todavía hay relaciones de corrupción entre funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía General de la República y de los estados, pues ni hablemos, ¿no? De los estados, yo creo que más de la mitad de los gobiernos estatales están infiltrados por el narcotráfico. Esas son las condiciones que justamente hoy no nos dejan de alguna forma tener la libertad del ejercicio periodístico. El Estado, por supuesto, que es el responsable de garantizar las condiciones de seguridad para todos los mexicanos, pero insisto, en este caso, creo que los periodistas, no es porque yo sea periodista, no es porque tú seas periodista, Meme, ¿sí? Los periodistas tenemos una gran responsabilidad justamente en este momento de la historia y creo que de alguna forma estamos más vulnerables que cualquier otra persona, cualquier gente que sale y que va a su trabajo, algún contador, algún abogado, pues el mayor riesgo pues es el riesgo que todos corremos de andar en la calle, el asalto, la agresión por parte de la delincuencia organizada, pero no hay focalización de agresiones hacia estas personas. Contra nosotros sí hay una focalización de las agresiones, entonces creo que el Estado sí está obligado, por eso se creó el mecanismo de protección, por eso existe una ley del mecanismo de protección, porque están obligados a cuidarnos, a nosotros, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Si no fuera así, entonces, ¿para qué queríamos una ley? Entonces, simplemente deroguemos la ley, desaparezcamos el mecanismo y otra vez volvamos a la etapa anterior y que cada quien se rasque, pues, entonces, con sus uñas. Porque te digo, también aquí habría que ver los desplazamientos, que es una situación de violencia también que no se ha cuantificado, que no se ha señalado, pero que también el mecanismo de protección no hace nada. ¿Cuántos desplazamientos de periodistas hay cada semana en todo el país? ¿Cuántos periodistas han salido solo en los últimos 2 años de México a causa de la situación de inseguridad? Sin embargo, insisto, creo que es una cuestión de mera semántica el hecho de que si estos son o no son, estos periodistas muertos, son o no son los muertos del presidente López Obrador. Es el régimen del presidente López Obrador, es el gobierno de la Cuarta Transformación, es el que va a tener que dar cuentas a la historia, a final de cuentas, de lo que pasó en estos 6 años, de los que ya llevamos 3. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.